Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, a ver si estoy más o menos peinado. El problema lo tengo con Rafael Amor. No, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es otra edición más de Desde el Pie, esta construcción colectiva, como le dimos en llamar por subtítulo, que estamos intentando construir colectivamente. Muchas veces les he dicho que tengo más preguntas que respuestas y que mi gran virtud en el tiempo de laburo en los medios, fundamentalmente en la radio, fue buscar esas respuestas. Y en la búsqueda de esas respuestas ya me lleva un poquito más de 30 años. No tengo muchas, pero bueno, este programa, que ya va por el tercer año, ha tenido dentro de sus filas a muchos conflictos, muchos gremios, mucha gente pidiendo por sus laburos y fundamentalmente basando en la lucha a los jaboneros, a los metalúrgicos, obviamente a los aceiteros, que todavía siguen los 33 compañeros afuera de Cargill, en la puerta de la fábrica allá en Villa Gobernador Galvez, y que el sindicato no baja los brazos y no los va a bajar con respecto a ese tema. Entonces empezamos con Tomás, el productor del programa, de buscar a alguien que nos ayude, que nos dé una mano en la parte política nacional. Nosotros, o yo siempre definí a Macri no como un adversario político, sino como un enemigo del pueblo. Bueno, capaz que lo mío no es tan así, capaz que es distinto. Entonces, un compañero de muchos tiempos, estábamos hablando recién de más de 20 años, de que nos conocemos, nunca hemos laburado juntos, pero siempre hemos estado juntos. Estoy hablando de Horacio Saró, periodista de la ciudad de Rosario, de distintos medios, fundamentalmente hoy día de la cooperativa La Masa, de ahí El Eslabón, Redacción Rosario. ¿Cómo te va, Horacio? Bueno, muy bien, con mucho agradecimiento de tu invitación. Es cierto, lo hemos trabajado juntos, pero nos han encontrado la vida juntos en innumerables luchas, compartiendo aparte criterios y compartiendo siempre fundamentalmente esta mirada desde la política y desde el arte a ambas esferas, ¿no? que es tremendo cómo se juntan. Te invito a compartir un pedacito de esta muchacha, que es la esposa del elegido hace poquito presidente de México, López Obrador. Se llama Beatriz Gutiérrez Müller. Es cientista política, es comunicadora social, es historiadora, máster en antropología, bueno, tiene un montón de cosas. ¡Qué bárbara! Pero ahora se largó a cantar. Y me parece bueno arrancar el programa con esto y con este tema de Silvio Rodríguez de la década del 70, que ella toma y lo graba así de la nada, sin ser cantante, con una muy buena voz y con un estilo realmente muy particular. Una atrevida. Una atrevida. Escucha. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Como viví. Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, antes de olvidarme quiero agradecer todos los saludos porque hace unos días atrás, el 3, fue el Día del Locutor. Y bueno, mucha gente mandó saludos y demás. Muchísimas gracias a todos. ¿Un mate, Salón? Sí, por supuesto. Bueno, como decíamos un poco antes del programa, que no parezca que es utilería. Che. No, el mate es mate. Es mate, mate. No. Son pocas cosas, pero buenas. Bien cebado. Ahí estamos, son años. Bueno, la idea de invitarte a vos es para que, a ver si me tirás alguna respuesta de todas las preguntas que tengo. Vamos a ver si se puede. Sos un tipo que se ha dedicado a la política toda su vida. Sí, sí. Desde la militancia y desde el periodismo. Así de es. ambas cosas. Y bueno, yo te definía, digo, Macri o personajes como Macri, su padre y tantos otros, Aranguren y compañía, venían siempre detrás de las botas, ¿no? Detrás de las dictaduras aparecían estos personajes en puestos importantes que tenían que ver con el Banco Central, Ministerio de Economía. Bueno, esta vez fue al revés, o fue distinto. Entraron por los votos, no por las botas. Nosotros no es que estamos cansados, pero esto se fundó de alguna manera para tener sentado ahí a los trabajadores, a la clase obrera, que está teniendo muchos problemas. Nos decía el otro día el compañero de la UOM, que tienen casi 30.000 despedidos en el país y más de 20.000 suspendidos. Y eso sigue, y la inflación no para de crecer, el dólar tampoco, no tengo ni idea por qué, pero digo, políticamente, lo que yo digo, ¿es un adversario político a vencer Macri o es un enemigo del pueblo? Me da la sensación que es ambas cosas. Una digresión respecto de los orígenes. Si hay alguien que le dijo a Mauricio Macri que no se metiera en esta carrera que lo llevó a la presidencia, es el padre. O sea que Mauricio Macri, la discusión eterna que tuvo con el padre fue su intento de incursionar más allá de lo que el viejo consideraba que era el lugar que tenía elegido, digamos, el grupo para operar, que era del otro lado del mostrador, justamente para prenderse de la teta del Estado
y a partir de lo que fue en algún momento los capitanes de la industria, se hablaba durante el alfonsinismo, la patria contratista, con la que se le rebautizó a ese grupo de empresas o de grupos integrados verticalmente para agarrar la obra pública, para agarrar las contrataciones del Estado. Así que ahí hubo un roce, yo te diría una suerte interna en el grupo entre los que seguían la tradición del viejo, que hay que decirlo, durante toda la etapa del kirchnerismo, él comprobó que no había sistema, por hostil que fuera a los monopolios, que no le permitiera ganar plata, porque en tanto y en cuanto hubiera un desarrollo en el país, él se fue a China, dirigía los negocios desde allá, de SOCMA y EXA y todas las empresas integradas en lo que es la gran familia Macri. Y se opuso a la llegada de Macri a Boca, ya, porque le parecía que era un rol político que lo sustraía de lo que era la concentración que tenía que tener puesta en los negocios. Ni hablar de cuando llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ni hablar de cuando se posicionó ya con cierta chance hacia la presidencia, que yo creo que no lo esperaba para 2015, pero que sí de alguna manera, o de todas maneras, ya venía con ese envión. Ahora, dicho esto, me parece que Macri es representante en este momento, habiendo elegido ese rol, de una neooligarquía. Hay una nueva oligarquía configurada en la Argentina. No es la vieja oligarquía agroexportadora o vacuna que estaba concentrada exclusivamente en el negocio agroexportador. O sea, no son los mismos que putearon a Alfonsín en la sociedad rural. A ver, esos siguen, pero tienen asociados. Y son asociados que tienen que ver con el cambio de clima, el cambio de época, yo te diría, que ya no ofrece un solo espacio oligárquico, porque definamos oligarquía, digamos, es una clase parasitaria que no produce otra cosa que la que le da la tierra, digamos, el clima, la bondad de la pampa húmeda. Esa era la caracterización de esa clase que se quedaba con la renta nacional sin poner nada y además sustrayendo los recursos que serían el excedente, sí, aquello que se habla de renta extraordinaria. Hoy la nueva oligarquía está configurada, yo diría, en tres patas. Una es ese negocio agroexportador, el otro es el sector financiero y el otro es el sistema monopólico de medios u oligopólico de medios, que le da cobertura no solo desde el punto de vista del blindaje mediático en el rol de la oposición o en el rol del gobierno, sino que además funciona como plataforma de negocios para usufructuar esa otra oligarquía más tradicional, que es la del campo, y también el sector financiero que de alguna manera retroalimenta todo esto, ¿no? Hay algunos, entre los que en realidad lo que yo digo de las preguntas es cierto, ¿no? Porque no lo tengo claro, pero que dicen que Macri en el poder hoy día como presidente es el resultado de la última parte de Cristina en el gobierno. ¿Vos qué tenés que decir con respecto a eso? Me parece que en la política siempre hay responsabilidades convergentes, quiero decir. Claro, no hay una única. Y no hay una única explicación. Me parece que además esa simplificación ayuda fundamentalmente a aquellos sectores que practican son lo mismo, digamos, que son lo mismo fulano de tal, en especial el trotskismo, que a mí a veces me resulta un poco dificultoso, una dialéctica con una mirada que puede decir que es lo mismo Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner que Macri y asociados. Me da la sensación de que... Yo no dije eso, ¿eh? No. Yo dije... Que hay responsabilidades de la última etapa, ¿no? Sí, pero llego a esto que vos preguntás, que además me parece apropiada la pregunta, porque... ¿Sabés por qué? Disculpame que te interrumpa. Digo, he recibido mucho, viste que eran las redes sociales, vos sos muy partícipe de las redes sociales constantemente, pero hay mucha basura también dando vueltas, mucho pescado podrido dando vueltas por ahí. Había algunos amigos que decían, bueno, mejor haber salido ya del Mundial, que Argentina haya perdido, así los argentinos pueden poner la cabeza en los problemas reales. Digo, hubo 2 años antes del Mundial para poner la cabeza en lo que... Digo, ¿dónde está la cabeza del pueblo argentino que no termina nunca de reaccionar? Quiero sumar esto a esta cuestión de si el final del gobierno de Cristina
no tenía otra salida teniéndolo a Scioli como candidato y prácticamente dando la idea, o por lo menos uno teniendo la idea de que Scioli en el último momento quedó solo, sin el apoyo de Cristina, y abriéndole la puerta a... Yo creo que fue totalmente lo contrario. A mí me parece que Cristina en el último momento toma una decisión que es la de apoyar a Scioli porque ve que la fragmentación de la oferta electoral que tenía el peronismo, ya sea cristinista o kirchnerista, sumado a todos los otros peronismos que podían estar dando vueltas por allí, pero fundamentalmente el kirchnerismo iba a atomizar y a dispersar el voto y se decide por Scioli, es más, lo bendice ella y lo lleva. Ahora, me parece que también hubo un sector que yo te diría que es histórico, que acompaña mano en tropo, digamos, a los procesos nacionales y populares, le pasó a Irigoyen en su momento, le pasó a Perón en el 55, que son esos sectores progresistas que alrededor de un purismo determinado consideran que cualquiera que tenga condiciones para decir amplificar la base electoral lo consideran una traición y rápidamente le retiraron el apoyo a Scioli, que a la larga, en el periodo que fue entre la primera elección y el balotaje, se apuraron a tratar de corregir ese rumbo, ya era tarde y gana. Se sabía que el balotaje era un problema porque aglutinaba a todos aquellos descontentos con el populismo, entre comillas. Claro. Ahora, desde el punto de vista de errores de gestión, yo no considero que haya habido... Digo, al kirchnerismo se lo persigue por las cosas buenas que hizo. Sí. No por las cosas malas, porque las cosas malas que puede haber hecho el kirchnerismo, que es no profundizar determinados caminos, digamos, como para poder poner en valor una soberanía política, las banderas del peronismo, digamos, más tradicionales. Independencia económica. Exactamente, y la justicia social, no son lo que le preocupa a la oligarquía o a esta nueva oligarquía, ni a los sectores que están en contra del populismo en la Argentina. De modo que no es ese problema el que ellos confrontan, sino a lo que se animó. Y a lo que se animó, a mí me parece que hasta el último momento hubo una clara posición, digamos, de mantener esas políticas. Incluso yo te diría que si hay errores de gestión, habría que adjudicarlas a haber pensado que alcanza con la argamasa legislativa o con el conglomerado de leyes que uno pueda llegar a constituir a lo largo de 12 años y medio para que después eso no pueda ser revertido. La experiencia indicó que en una semana se revirtieron la ley de servicios de comunicación audiovisual, en 2 meses teníamos de nuevo el endeudamiento aprobado por el Congreso después de haber tenido ese cerrojo que se había logrado en el Parlamento. Me parece que... La caída de las retenciones a... Bueno, la caída inmediata, claro, también en una semana la caída de las retenciones que habían sido de alguna manera el pilar que financiaba el modelo kirchnerista, ¿no? Digo porque yo también tengo la duda de caerle al pueblo. ¿Alcanzó solamente una de las patas que vos nombraste antes? ¿Alcanzó ese oligopolio mediático para posicionar como se posicionó a Macri? Digo porque he encontrado maestras e intelectuales, gente de la cultura, que antes de las elecciones, que antes del balotaje, estaban decididos a votar por Macri. Tipos de izquierda, tipos que, no sé si antiperonistas o no, pero tipos que vos nunca hubieses pensado que podían llegar. Digo, busquen en el Google, busquen en la computadora quién es Aranguren, quién es quién es Sturzenegger, quién es Melconian, qué hicieron, busquen antes de votar, no. Y sin embargo, el pueblo es tan voluble. No, mira, primero el pueblo es una... siempre considero que hablar del pueblo es una entelequia en tanto y en cuanto el 54% que sostuvo a Cristina en la segunda presidencia, en la segunda elección, digamos, era el pueblo, y evidentemente eso no acompañó a Scioli sin que de todas maneras el grueso de ese 54% no haya seguido manteniendo ese voto. Hay sectores volubles. Digo, es pueblo el que vota Macri, pero no es pueblo el que acompaña, digamos, la movilización tremenda de los docentes o el millón de personas que se movilizó, digamos, alrededor de el proyecto de ley que obtuvo media sanción de aborto, claro, legal, seguro y gratuito.
me parece que hay corrimientos. Ahora, el aspecto más perverso, me parece, de aquellas fracciones que consideran posible votar a Macri, que vos decís es inentendible, no es tan inentendible si vos lo lees como lo leen ellos. Ellos consideran que la profundización de determinadas contradicciones en el modelo operarían a favor de una revolución o de un corte abrupto con lo que es el capitalismo actual, y les parece que es mejor que en lugar de que gobierne un tibio capitalista, gobierne un capitalista salvaje como Macri. Con lo cual se profundizarían esas contradicciones y el pueblo despertaría o tendría una... Bueno, yo creo que en cualquiera de los casos hay una subestimación, que creo haber leído también en la pregunta, sí, de lo que es el pueblo, tanto para aquellos que piensan que el sistema o el dispositivo de medios hegemónicos puede lograr torcer cabezas de tal manera que se llegue a un resultado como el del balotaje de 2015, o que haya una predisposición del pueblo a tomar conciencia social y de clase a partir de lo que podría ser la contradicción de tener un salvajismo en el poder que le saque todo lo que tenían. Yo diría que esos sectores de izquierda a los que vos te referís operaron en 1945 al lado de Braden contra Perón, operaron en el 55 con la Libertadora fusiladora que persiguió al peronismo en las calles del país con los comandos civiles del radicalismo. Me parece que no hay mucho por descubrir en ese lugar. Ahora, son bloques, y esto sí es interesante cuando queremos redefinir la cuestión de pueblo. El peronismo no tuvo históricamente ni tiene actualmente el peronismo definido de las maneras que vos quieras, ni más ni menos que un 35% como bloque y núcleo duro. Sí. De ahí no se corre, se puede correr al 30%, se puede correr con alianzas, frentes, digamos, hasta un 54% con independientes, etc. Ahora hay un núcleo duro también de ideología oligárquica, a pesar desclasada, ¿no? O sea, sí, viste, el oligarca de... A mí me da mucha gracia esa definición, oligarca de monoambiente, ¿viste? O sea, claro, el tipo tiene un monoambiente pero se siente oligarca. Bueno, eso existe y hay un porcentaje importante. Si a eso se lo alimenta con un dispositivo mediático que yo creo que oficia como un elemento aglutinador de determinadas ideas madre o ideas matriz, digamos, como por ejemplo se robaron todo, la corrupción, el honestismo, 2 o 3 ideas fuerza que son fáciles de decir, muy difíciles de explicar y mucho más difíciles de probar, y habida cuenta estamos 30 meses de haber asumido Macri y son muchas denuncias y pocas pruebas, ¿no? Es cierto. Cuando hablábamos el otro día con la gente de la UON, yo les decía sobre estas frases, ¿no?, que dando vuelta, o vamos con la cabeza, con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. O con la cabeza de los dirigentes. Yo tengo experiencias buenas de que, fundamentalmente, este programa que está producido por la gente del Sindicato de Aceiteros, de que los aceiteros siempre fueron a la cabeza, los dirigentes siempre estuvieron. Daniel, el Mono y la comisión directiva, el Sindicato de Rosario, ahora de la Federación. Y a veces cuando se dan vuelta, el pueblo no está, digamos. Están los dirigentes, pero no está la gente. Eso por un lado, y por el otro lado lo marcaste vos recién. 1,000,000 y pico de personas en la puerta del Congreso, pibas de 14, 13, mi hija, 13 años, pañuelo verde a las 5 de la mañana tomando mate y mirando la televisión. ¿A dónde está hoy el pueblo? ¿Dónde está hoy aquel que va a reclamar por sus derechos, de que no se los violen? Durante el Mundial metieron la nueva ley de reforma laboral. Y prometen el proyecto, es difícil que salga esa ley. No, está bien. Digo, ¿quién fue que dijo el dirigente de la UTA? Cornejo. Dijo, estoy de acuerdo con el paro, no va a haber colectivos y demás, pero esto de hacer un paro cada 3 meses no sirve. Hay que ir a la puerta del Congreso y presionar para que saquen esa ley, y de ahí no nos movemos hasta que no la saquen. Digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir dando listas de despedidos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir
nombrando gente que se suicida porque se queda sin laburo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando, por ejemplo, el despido de más de 350 compañeros en Telam, dentro de lo que es y de lo que ellos llaman la libertad de prensa, y sin embargo siguen echando gente de los medios de comunicación? Digo, el pueblo, esa entelequia de la que vos hablás, ¿a dónde está? Es muy difícil determinar dónde está el pueblo, pero más fácil determinar que los procesos políticos son en extremo caprichosos, no obedecen a una sola... Perón decía que la política no se entiende, sino que se comprende. No la aprendés desde el punto de vista de una materia o de una cátedra o de una carrera. Hay tipos que están en la política muchos años, decía Perón, y no aprendieron nada, no la comprendieron. Y hay tipos que no han tenido la experiencia, yo diría académica, de lo que es la ciencia política, y sin embargo comprendieron lo que es la política y se mueven como pez en el agua en la política. Partiendo de esa base, los procesos políticos son muy complejos. Vos fijate que la salida de Perón con un bombardeo en Plaza de Mayo, con una persecución brutal, con una estigmatización que llegó al absurdo de prohibir los nombres de Perón y Eva Perón en la legislación de facto, digamos, pero que siguieron cumpliendo aquellos gobiernos pseudodemocráticos de la década del 60, llevó 17 años el retorno de Perón. El peronismo nunca se bajó de ese piso del 35%. Ese 35% generó la resistencia sindical, política, incluso las organizaciones armadas, generó un montón de fenómenos políticos inusuales en Latinoamérica inclusive, y sin embargo el proceso llevó 17 años, el retorno de Perón en el exilio, y estaba de alguna manera ya en el año 64, cuando el avión negro y Ilia manda a su canciller a pararlo en Río de Janeiro, ya estaba el fermento, digamos, del retorno de Perón. No se logra eso y se llega casi 10 años después, en el 72, primera llegada, y en el 73, elecciones. Me estoy quedando sin tiempo. Bueno, para resumirlo, hay un proceso político en marcha, no sabemos cómo termina, pero sí sabemos que está en crisis absolutamente el gobierno y en una crisis terminal. Eso yo quiero dejarlo establecido. Yo creo que estamos al borde. ¿Vos como analista político pensás que Macri tiene que terminar su mandato? No, yo creo que si Macri termina el mandato, la Argentina va a sufrir mucho más. Pero que hay mecanismos institucionales que no tienen absolutamente nada que ver con el golpe, que podrían evitarle un mal trago a la Argentina si le hacen el juicio político que corresponde a Mauricio Macri. Yo creo que eso es necesario en este momento. Horacio, muchísimas gracias. No, por favor. La idea era poner un poco blanco sobre negro, negro sobre blanco, cambiar un poco esta paleta nuestra y traer un tipo que sabe política como es Horacio y que ha trabajado toda su vida en esto, desde el periodismo y desde su militancia también, porque también lo hemos cruzado en algunos lugares durante la gobernación de Bay. Sí, señor, creo sí, que claro. Estuviste laburando ahí. Trabajé en el área de información pública, que ahora es comunicación social. Bueno, nos vamos. Hasta acá otra emisión más de Desde el Pie, esta construcción colectiva que estamos intentando todos los sábados y que espero que les sirva, aunque sea para plantearse algunos interrogantes. Chau, gracias.